¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. De nueva cuenta, retomando con algunos temas que este año ha sido de muchos cambios constantes, no solamente en ambientes de impuestos, de ambientes societarios, corporativos, que hemos tenido mucho. Creo que los más importantes son estos que vamos a platicar hoy. Y me refiero no en propiedad a estos, sino al entorno, que es lo laboral y la seguridad social. Y bueno, pues como siempre, pues recibiendo aquí a mi brother. ¿Cómo estás, amigo? Al maestro Rafael Raya Lois, un maestro que muchos conocemos más que por su conocimiento, por la persona que es y cómo es. Y pues bueno, pues qué mejor para poder ponerle a abordar estos temas que de verdad valen la pena tomarlo, y sobre todo trabajadores independientes, que es la primera que vamos a platicar. Estas dos reformas que platicabas fueron dos publicaciones, y pues yo cuando me lo pasaste, pues Rafa, yo entendía mucho algo distinto, pero bueno, falta tu introducción, perdón. No, pues al contrario, como siempre agradecido, y tú sabes que el afecto y amistad es recíproco, y acabamos un año afortunadamente con salud y con trabajo, que es lo importante. Pues así es, un año más, diría Mecano. Exacto. Así es, Nacho Cano. Y bueno, pues aquí, Rafa, cuando platicábamos y veía el texto, pues yo puedo decir, bueno, no soy experto en muchas cosas, y esta es una de ellas. Pues llegué a confundirlo, pero se entendía por la edad, de que algo había, a diferencia del régimen obligatorio que muchos estamos acostumbrados. Entonces, que ya coticé con la ley del 73, pues me inscribo con el régimen obligatorio para seguir protegiendo en algo a lo que no alcancen los seguros particulares, el seguro social, y aparte que me cotice para tener alguna pensión por ahí por el seguro social. Así es. Pues como siempre ocurre o ha ocurrido en esta administración federal, en ediciones vespertinas del Diario Oficial de la Federación, con fecha 29 de noviembre de 2023, se publica este decreto porque se reforman los artículos 251 de Ley de Seguro Social, 146 de Ley Federal de Trabajo, y se adiciona un 59 bis de Ley de Infonavit. Realmente esta reforma o este decreto publicado nos refiere a que ya aquellos trabajadores independientes podrán llevar a cabo las aportaciones correspondientes para su subcuenta de vivienda. Es decir, si nos echamos un poquito de tiempo atrás, no perdamos de vista que el régimen voluntario pues solo cubría lo que es salud y retiro. Sin embargo, dejaba aislados otros seguros o ramas de aseguramiento. Cuando estudiamos la exposición de motivos de esta reforma, concretamente los legisladores nos referían o nos hablaban sobre el famoso derecho de acceso a la vivienda, es decir, que no solo quienes tuvieran un trabajo personal, remunerado, subordinado y demás, tendrían acceso a la vivienda, sino quisieron abrirlo un poquito más a trabajadores independientes. Bajo esa óptica es que se reforman estos artículos de las leyes que acabamos de comentar, pero como siempre, pues ya tenemos el qué, ahora nos falta el cómo, y en ese cómo, pues evidentemente está en las disposiciones reglamentarias. ¿Cómo le vamos a entrar al tema de las disposiciones reglamentarias y cómo el propio instituto de Infonavit va a llevar a cabo la implementación de este proceso para que trabajadoras y trabajadores independientes puedan llevar a cabo pues este proceso de acceder a sus cuentas de vivienda? Un reto muy importante es cómo vamos a cotizar. ¿Por qué? Pues porque un trabajador independiente, un prestador de servicios independiente, pues tiene una variabilidad en sus ingresos. Y a diferencia de un salario tradicional que percibes de manera quincenal, mensual o semanal, pues aquí las aportaciones voluntarias, ¿cómo las vamos a establecer frente al instituto? ¿Cómo va a ser el proceso para que estas trabajadoras o trabajadores independientes accedan a una vivienda, lleven a cabo el tema de los puntos y demás? Ahora, a esa parte, pues, bueno, habrá que esperar esas tablas o esos cálculos para saber cómo cotizar. Pero siguiendo, tengo otra pregunta para ti, Rafa. ¿Qué sucede? Tengo el acceso, independientemente ya se logra superar esto, pues lo van a hacer. Ya tendré acceso no solamente a una casa nueva, sino para remodelaciones, es decir, a todo el régimen de lo que es la vivienda. Lo idóneo es para que esa subcuenta de vivienda aplique igual
que un trabajador tradicional. Este decreto estará entrando en vigor, se supone ahora el 1 de enero de 2024, y bajo esa óptica pues hay que esperar las disposiciones que el instituto nos emita para que precisamente pues estos trabajadores independientes pues puedan obviamente llevar a cabo que si el tema de las remodelaciones, las mejoras, todos estos beneficios que ya el trabajador o trabajadora tradicional per se ya tenía. Llama la atención aquí una cosa, y es que si ustedes ubican, en los últimos 2 o 3 meses hemos visto un Infonavit muy activo en dos cosas principalmente. Uno, en cobranza, es decir, a mí me llamó mucho la atención ver cómo Infonavit estuvo inmovilizando cuentas. Y dos, a nivel publicitario, es decir, por lo menos en radio, he escuchado una campaña muy activa de Infonavit en lo que refiere a temas de renegociar crédito, sobre que arréglate con el Infonavit antes de que acabe el año. Es decir, se advierte y se ve que el 2024 vamos a tener un Infonavit mucho más activo de lo que fue el 2023. Inclusive correos, o sea, yo la verdad recibo muchos para recordarme que tengo que pagar, o si me llego a atrasar, hey, chato, te pasaste, hey, te vas a pagar. Y bueno, pues es parte de que yo creo que no nomás el Infonavit, yo creo que todas las autoridades aprovechando la tecnología y este nuevo, pues ya no puedo llamar algoritmos, ya lo llamaré pues una inteligencia artificial con la que está empleando el SAT, que todos están apoyando en esta, pues va a ser un cambio de paradigma muy, muy fuerte, no va a ser un cambio de hablar de un cambio a plena revolución todavía, pero creo que la singularidad todavía no nos llega, todavía estamos a un paso. ¿Cuál será? No sabremos cuál va a detonar la singularidad y que nos va a impactar en materia fiscal. Así es. Y ahora, la segunda, Rafa. Bueno, esta fue el 29 de noviembre en edición vespertina. Y por lo que refiere viernes 1 de diciembre en edición matutina, ¿sí? También se publica por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el decreto que reforma el artículo 13, fracción primera, 222, fracción segunda y diversos de lo que es la ley del Seguro Social, por lo que refiere a dos temas primordialmente, lo que son trabajadores independientes o por cuenta propia y uniones civiles. Concretamente, esta es la columna vertebral de la reforma al artículo 5A, con estas nuevas fracciones 20 y 21. Paréntesis, nada más el 5A son los sujetos de aseguramiento en la ley del Seguro Social. Exactamente. Bajo esa premisa nos señala, trabajador independiente por cuenta propia será aquella persona física que no esté sujeta a una relación de subordinación laboral, que no recibe un salario, sino genera ingresos por el libre ejercicio de su profesión, oficio o actividad, así como ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, patrones con trabajadores asegurados a su servicio o aquellas personas que cubran el pago de cuotas obrero-patronales para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, exceptuando los sujetos de aseguramiento establecidos en la fracción quinta del artículo 13, que son servidores públicos. Entonces, ya nos establece una nueva definición por lo que son trabajadores independientes y por cuenta propia, y la razón de esta reforma es para que estos trabajadores independientes o por cuenta propia puedan acceder a las demás ramas de aseguramiento, además de las que el régimen voluntario ya establecía. Aquí hay un tema bien importante que es lo mismo. ¿Cómo vamos a establecer el salario base cotización, la periodicidad de pago y además, sin lugar a dudas, cómo vamos a enfrentar estos, por ejemplo, incapacidades, por supuesto, riesgos o enfermedades de trabajo? Ciertas eventualidades, esta calificación de riesgo, ¿quién la va a dar? Exacto. Sí, o sea, lo puede decir como una aseguradora privada, pero el Seguro Social pues tendrá sus dudas. Porque imagínate, en un esquema tradicional, los ST7, los ST9, donde llegaba el trabajador, llenaba cierta información, sí, validaba el médico del trabajo, ¿no? Y obviamente se le daba en esa especie de garantía de audiencia el derecho al patrón de confirmar o contraponer si efectivamente esa enfermedad o accidente había sido por causa de trabajo. Aquí, ¿cómo lo vamos a manejar? El tercero transitorio de la reforma nos establece que todas las disposiciones reglamentarias deberían de estar ya definidas en 180 días.
pero aquí hay un tema bien importante que es lo mismo que con la reforma en materia de vivienda. Ya tenemos los qués, ahora faltan los cómo. Y advierto que evidentemente vendrán reformas interesantes en el RASER. Siento que a lo mejor al RASER van a venir también incorporaciones o una nueva revisión de clasificación de nuevos riesgos de trabajo. ¿Por qué? Porque ya es una constante que escuchas en las subdelegaciones tradicionalmente y sin lugar a dudas pues va a ser muy importante ver cómo va a estarse estableciendo el tema de estos dependientes y demás de las personas trabajadoras independientes. En el tema de los ejidatarios y comuneros, colonos y pequeños propietarios, pues sabemos que ahí hay una temporalidad muy importante donde no siempre están llevando a cabo las mismas actividades. Entonces creo que va a necesitar el Seguro Social un manejo de información muy puntual para el seguimiento y, como dirían los norteamericanos, el tracking de lo que es cuando estuvieron independientes, a lo mejor cuando estuvieron contratados con otros patrones, porque se viene un tema de fusión de números de seguridad y cuestiones así que va a haber que cuidar mucho. Entonces se le viene una carga fuerte al instituto. Hay otra razón por la cual yo advierto que esta reforma también se está llevando a cabo. Además de buscar esa universalidad de la seguridad social, que en voz de la segunda a bordo del Instituto Mexicano de Seguro Social en la Feria Internacional del Libro estuvimos escuchando, también hay un tema aquí importante, y es que no perdamos de vista que prácticamente en septiembre del año pasado cumplió un año de la reforma de bienestar. Y entonces, ¿qué hemos visto? Si revisamos el diario oficial de los últimos 2 meses a la fecha, advertiremos que constantemente está habiendo apoyo y generación de recursos en favor de los sistemas de bienestar de distintas entidades federativas o estados de la República. ¿A qué voy yo? Yo considero que el aperturar todavía más los ramos de aseguramiento a los que estaba generando por forma tradicional el régimen voluntario va a ser un incentivo o un aliciente para que estos trabajadores independientes o por cuenta propia pues obviamente acudan, se inscriban primordialmente por eso, ¿no? Por las incapacidades que de ordinario no tenían, por ejemplo, las y los choferes de plataforma. Sí, completamente, pero aún así yo ahí, ya no, para no abundarte y tratar este tema, yo aún ahí, esa parte yo siento que tiene que existir una solución así, pero aún así lo que ves que sucede en Francia, lo que está sucediendo en España, donde ya hay criterios, es más, en Colombia hay un primer criterio que se genera de que existe una relación laboral a través de la plataforma. Eso es un tema que, bueno, es una tesis aislada de su Corte Suprema, pero esto sí puede romper y mantener la competitividad en estos sectores que no se tenían. Claro. O sea, esa es la respuesta ideal. Claro, pero por ejemplo, yo siento que esto eventualmente va a incrementar muchísimo los contratos, por ejemplo, de comisión mercantil en algunos temas. 2, en la industria de la construcción, eventualmente a estos maestros de obra y demás, que tradicionalmente no les gustaba estar dentro de la regularidad, primordialmente tratándose de los IROC, eventualmente les va a permitir llevar a cabo este registro, esta inscripción de forma voluntaria, cubriendo ese tipo de detalles. Y pues reitero, se vive una nueva cultura patronal, vive una nueva cultura patronal de la seguridad social, y en consecuencia a nosotros, bajo esta historia que hemos venido viviendo desde la reforma en subcontratación, donde ya no es tan importante el tema de subordinación, sino quién se beneficia de mi trabajo, es porque creo que también este proyecto de reforma que ya se publicó y entró en vigor obedece a estas nuevas tendencias en materia de los trabajos independientes, freelancers y demás. Pues es que es una tendencia con todo el tema de los nómadas digitales y todo, que nos va a abrir estas oportunidades, y es una adaptación de la seguridad social a estas nuevas actividades. Así es. Pues bueno, mi estimado y querido hermano, agradecidos como siempre. Te agradezco esta primera cápsula. Seguiremos ahorita grabando para que tengan más contenido de los 3 puntos medulares. Muchas gracias de antemano. Al contrario. Bueno, pues ya saben, no se retiren,
de su programa Consejero Empresarial. Es más, si se crean, retírense porque es una cápsula. Los veo en la siguiente, pero no se olviden de oprimir la campanita para que les lleguen las alertas cuando subamos nuestros contenidos. Y pues si les gustó, pónganle que les gustó, un pulgar arriba. Listo, gracias. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.